Buenos días, estimado doctor Mazzotti y queridos participantes. En nombre del comité organizador del Séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, la otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Diagnóstico y Manejo del Paciente con Enfermedad Terminal, que será dictada por el doctor Humberto Mazzotti, quien es especialista en oncología médica, cuidados paliativos y bioética, exdirector de la Clínica Divina Providencia, exdirector del posgrado de bioética de la Universidad Nacional de Asunción, actual coordinador de los posgrados de oncología de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Centro Médico Bautista. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Talento. Le agradecemos especialmente al doctor Humberto Mazzotti por su aporte en este evento y a partir de este momento puede iniciar con su presentación. Bueno, muchísimas gracias Leticia, muchísimas gracias Matías y todos los organizadores de este congreso. Es para mí un gusto siempre difundir estos conceptos de la humanización de la medicina. Es una pasión para mí. Yo el otro día contaba a otro grupo de personas que yo, bueno, estudiaba medicina, me gustó siempre la oncología, pero cuando empecé a hacer el posgrado de oncología, me enteré justamente que existía una especialidad que son los cuidados paliativos, y la verdad que me enamoré de eso, ¿verdad? Me enamoré de los cuidados paliativos, y bueno, eh, fui haciendo las dos cosas al mismo tiempo, y realmente es un gusto para mí cuando puedo aliviar, digamos, a un paciente con tanto sufrimiento. Te queda siempre grabado, ¿no? En los ojos, en la mente, en el corazón, cuando ves a un paciente con mucho dolor, por ejemplo, y al otro día o al rato ya aliviado. Es realmente una cosa muy satisfactoria. Y bueno, eh, entonces, para iniciar, como además estamos justamente en esto de la personalización, de la humanización de la medicina, es importante, yo les comparto cuál es mi visión del ser humano, mi visión de persona, que tomo fundamentalmente del pensamiento y de la obra de Viktor Frankl. Para los que no lo conocen, Viktor Frankl fue un importante neurólogo y psiquiatra austríaco que desarrolló una escuela de psicoterapia llamada la logoterapia y análisis existencial. Y bueno, tomando su antropología, o sea, su manera de ver, su concepción del ser humano, con él coincidimos en que el ser humano es un ser multidimensional. Nosotros hablamos en logoterapia, Víctor Frank habla de 3 dimensiones fundamentalmente, que no son estratos separados del ser humano, no es que debajo está la dimensión biológica, por encima la dimensión psicológica y por arriba la dimensión espiritual. Por eso es que a propósito en el esquema no puse en el, digamos, en el ángulo superior la dimensión espiritual como si fuera la más importante, sino que los tres están de alguna manera interrelacionados en forma como si formaran un cuerpo geométrico. Como en un cuerpo geométrico es imposible distinguir claramente dónde empieza el ancho y empieza el largo o la profundidad, así tampoco en el ser humano estas dimensiones se pueden separar. Las distinguimos porque es importante conceptualizarlas, es importante estudiarlas, pero de alguna manera en la persona humana están completamente interrelacionadas. Ya, por poner un ejemplo de la práctica médica, un paciente con una depresión, seguramente desde el punto de vista biológico hay un déficit de serotonina y noradrenalina, de dos transmisores bioquímicos, pero no es lo único que sucede, y el abordaje únicamente farmacológico o biológico probablemente sea incompleto. Es posible que sea necesario un abordaje complementario desde lo psicoterapéutico, pero si el psicoterapeuta desconoce y no acompaña la atención con medicación, también
puede caer en un error y no abordar adecuadamente. Asimismo, probablemente en la depresión es claro que muchas veces se interrelacionan aspectos espirituales, existenciales, podríamos también llamarlos, pero el cuidador espiritual o asistente espiritual, que muchas veces en nuestra cultura puede ser un pastor, puede ser un sacerdote, si desconoce que también hay algo biológico, algo psicosocial, y lo encara a la persona con este sufrimiento depresivo solamente desde el punto de vista espiritual, o invitándolo a una mayor unión con Dios, a orar, qué sé yo, a ofrecer lo que le está pasando a Dios, no alcanza, y nos quedaríamos con una visión y un manejo estrecho y reducido del ser humano, ¿no? Entonces es importante siempre tener esta visión integral de la persona. Y después, siempre nosotros yo me afilio a una corriente de pensamiento que pone a la persona en primer lugar, que se llama justamente personalismo, en el que le damos a un valor incalculable a la persona, valor que lo tiene la persona por el mero hecho de ser humano, de pertenecer a la especie humana. Nosotros afirmamos que todo miembro de la especie humana, todo ser humano es persona y tiene un valor incalculable que le llamamos dignidad, ¿sí? Y la única respuesta adecuada a esta persona es el respeto, y más aún sería, como bien lo dice esta bioticista Paulina Taboada, el amor, ¿sí? Y este valor, como es un valor por el hecho de ser persona, no depende de las circunstancias, no depende si está consciente, inconsciente, si tiene capacidad intelectual, si no la tiene, no depende de la edad, si es un embrión, si es un niño, si es un adulto mayor, no depende de la conducta pasada o presente, o sea, puede ser una buena persona o una mala persona, pero siempre es una persona que merece una atención, un respeto, y conlleva un valor incalculable. Bien, les recomiendo, para quien quiere profundizar muchísimo, los escritos de Paulina Taboada, una excelente médica, bioeticista y paliativista, que escribió mucho y muy claramente sobre estos temas. Bien, digamos que una persona o las enfermedades, o una persona puede cursar distintas enfermedades o una misma enfermedad en distintas etapas, y es importante distinguirlo, y es importante identificar qué tipo de enfermedad o qué tipo de etapa de la enfermedad estamos. Una enfermedad puede ser aguda, estamos siendo obviamente muy esquemáticos, pero es importante. Una enfermedad puede ser aguda, si por ejemplo una infección tipo una neumonía, bueno, tiene un curso agudo, se le trata y la persona recobra más o menos el estado de salud previo, ¿sí? En cambio, hay otras enfermedades que son de curso crónico, que no tienen una curación, sino que más bien alcanzan una compensación, un cierto bienestar, una cierta calidad de vida, pero que se va a hacer estable o va a ir avanzando en el tiempo. Incluso algunas enfermedades crónicas tienen exacerbaciones y remisiones, ¿sí? Y puede tener, por ejemplo, agudizaciones, porque en este momento está bien, por ejemplo, un enfermo con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica está bien, pero bueno, se le agrega una neumonía y tiene una exacerbación de su enfermedad pulmonar, se mejora la neumonía y vuelve al estado anterior, o en algunos casos no ciertamente al estado anterior, a veces vuelve un poquito peor de lo que estaba anteriormente. O puede tener intercurrencias agudas, por ejemplo, un paciente con cáncer que tiene, supongamos, un infarto agudo de miocardio, digamos. Entonces, puede que no haya ninguna relación directa entre las dos enfermedades, y puede suceder. O tiene COVID, por ejemplo, en este momento, ¿verdad? Después, dentro de las enfermedades crónicas, pueden ser más o menos estables o pueden ser progresivas. En general son progresivas, solamente que hay algunas que son
en algunos casos lentamente progresivas, o al menos por largo periodo de tiempo son lentamente progresivas, y otras que son más rápidamente progresivas. Y bueno, en el caso del cáncer, si bien a veces no, si vamos al tiempo, no necesariamente es una enfermedad crónica propiamente dicha, en algunos casos, en otros sí, pero se la considera, el manejo es como una enfermedad crónica, y en algunos casos puede ser, o en algún momento entrar en rápida progresión. Eso es muy variante de acuerdo a cada tipo de cáncer. Después hay enfermos que vamos a ver cuando hablamos de enfermos que ya está en una etapa terminal. Ya está en una etapa terminal. O sea, una cosa es una enfermedad crónica progresiva, como la mayoría de las enfermedades crónicas, que puede ser una cardiopatía, puede ser una enfermedad pulmonar, puede ser una enfermedad renal, una enfermedad hepática, el mismo SIDA. Y otra cosa es una enfermedad terminal, cuando alguna de esas enfermedades tienen ciertas características que podemos hablar de enfermedad terminal, que la vamos a ver enseguida. Y por último, el paciente puede estar en una fase agónica. La fase agónica es la fase de días u horas que precede la muerte, ¿sí? Entonces, también como nosotros encaramos, o como nosotros abordamos, manejamos un paciente, es diferente si es una enfermedad crónica progresiva, si está avanzada, pero no es terminal, es diferente a que si es terminal, y todavía aún más diferente que si estamos en una etapa agónica. Es importante identificar estas etapas. Entonces, estos son ejemplos de enfermedades crónicas y progresivas, que un poco ya dijimos, que tienen en común un gran impacto sintomático, que generalmente tienen como un componente psicológico importante, un componente espiritual, hay importante sufrimiento, y involucra mucho a la paciente, la familia, el entorno y la sociedad, ¿no? O sea, estas enfermedades, por ejemplo, la diabetes, una enfermedad renal crónica, qué sé yo, y, pensemos en estos pacientes que sufren mucho ellos, pero también repercute en la familia, en la dinámica familiar, una demencia, pensemos, ¿no? Cada vez más común en nuestra sociedad. Bien, ¿cuáles son los criterios de pronóstico general? O sea, cuando estamos con una enfermedad crónica, ¿qué criterios pronósticos tenemos de que se va acercando a una enfermedad ya en etapa terminal? La progresión de la enfermedad primaria, cómo va progresando, o sea, cada enfermedad tiene sus etapas, digamos. Cuando hay un aumento de las visitas a urgencias, de las hospitalizaciones en los últimos 6 meses, o sea, un adulto mayor, supongamos, que bueno, que pasa bien, y en determinado momento vemos que empieza cada 2, 3 meses, por algún motivo, tiene que ir a la urgencia, cada tantos meses, por algún motivo, tiene que hospitalizarse, y entonces eso nos va indicando de que estamos mal pronóstico, o sea que nos estamos acercando a una etapa terminal. Cuando lo mismo, numerosas demandas de atención a domicilio, cuando también hay una objetivación de un declive funcional reciente, o sea, hasta hace poco el paciente se manejaba más o menos solo, en forma autónoma, y ahora ya no, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad incurable, avanzada, cuando hay una progresión de la enfermedad, cuando hay disminución cada vez mayor de la autonomía, cuando no hay una respuesta satisfactoria al tratamiento específico, y entonces estamos viendo que ya estamos frente a una evolución a la muerte en el mediano plazo. En cambio, hablamos de enfermedad terminal, que es un término más preciso, y es importante, sí, tenerlo bastante claro, porque va a determinar mucho de nuestras conductas, qué hacer con ese paciente. Estos pacientes, cuando ya están en etapa terminal, normalmente no deberían ingresar a terapia intensiva, se debería de adecuar muchísimo los tratamientos, como vamos a ver un poquito a continuación. O sea, para esto es importante también, o sea, es importante no sobreestimar, o sea, un paciente nosotros decimos que está en etapa terminal y no lo está, podemos hacer omisión de algunos tratamientos que podrían en cambio ser útiles en este paciente, y tampoco no subdiagnosticarlo, o sea,
pacientes que seguimos tratando en forma muy enérgica, con muchos tratamientos muy invasivos, con muchos métodos diagnósticos muy invasivos, cuando el paciente ya está en una etapa terminal y ya no le trae beneficios estos métodos diagnósticos tan invasivos, estos tratamientos tan invasivos. Por esto es que es importante cada vez entrenarse en identificar un paciente en etapa terminal. Entonces, es un enfermo que ya la evolución es irreversible, que tiene múltiples síntomas, que tiene un gran impacto emocional, pérdida progresiva e importante de la autonomía, que tiene muy escasa o nula capacidad de respuesta al tratamiento específico. Es decir, yo voy a muchas veces referirme sobre todo a la oncología, que es lo que más conozco. Digo, a veces los oncólogos somos demasiado optimistas y proponemos un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia en pacientes que sabemos que la posibilidad de respuesta es muy escasa o nula. Y si somos sinceros, tenemos un pronóstico de vida limitado a semanas o meses, con una fragilidad progresiva. Estos son los criterios de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Bien, y agonía, en cambio, también importante, porque en la agonía vamos a ver que hay cosas que ya no es necesario hacer, que ya vamos a ir limitando muchísimo, que vamos haciendo para privilegiar más que nada el confort del paciente y de la familia. Trataremos un paciente en agonía, si es posible, que no esté hospitalizado. En él se ve un gran deterioro físico intenso, una debilidad extrema, paciente que ya no se levanta, alta frecuencia de trastornos cognitivos de la conciencia, ¿sí? El paciente que a veces está agitado, que ya deja de conocer, o con la conciencia, el estado de conciencia muy disminuido, dificultad en relación a la ingesta, ya no quiere o no puede tragar, no quiere comer, incluso beber ya no quiere o bebe poco, o le cuesta. Y el pronóstico de vida en estos casos es de horas o días. Estos pacientes tienen un gran sufrimiento. Generalmente se acompañan de mucho sufrimiento y de muchos síntomas, como vemos acá, el dolor, síntomas físicos, no todos los que tenemos acá, ¿sí? También sufrimiento psicológico, que van de la angustia, depresión, la soledad es fuente de mucho sufrimiento, la vergüenza, por ejemplo, una persona que tiene un gran tumor de cara que deforma toda la cara, puede estar ulcerado, puede tener olor, falta de autonomía, esto es gran fuente de sufrimiento. Generalmente nosotros hay cosas que las hacemos solos y en forma privada, como por ejemplo ir de cuerpo, orinar, etc. Y estos pacientes ya no lo pueden hacer en forma privada y algunas veces necesitan pañales, etc. Y hablamos no de pacientes, a veces adultos mayores, que de a poquito fue sucediendo, sino que de medio rápidamente, y personas que son relativamente jóvenes, les sucede estas cosas. Insomnio es otro o trastornos en general del sueño, son otro de los problemas frecuentes en estos pacientes. También se acompaña un sufrimiento en la dimensión espiritual, ¿sí? Y entonces también tenemos que estar atentos, identificarlos y recurrir en algunos casos a un especialista en acompañamiento espiritual. Siempre es conveniente que en un equipo de tratamiento, en un hospital, hayan estas personas. En Estados Unidos, por ejemplo, es obligación, todo hospital tiene su capellán, ¿sí? Que es una persona que está capacitada especialmente para atender este tipo de pacientes, que no es simplemente un simple pastor, un simple sacerdote recién ordenado, sino que ha hecho cursos específicos en acompañamiento espiritual. ¿Y cuáles son las necesidades principales espirituales al final de la vida? Bueno, amar y ser amado, perdonar y ser perdonado, agradecer y recibir gracias, despedirse de sus seres queridos, es muy importante y causa mucho alivio cuando se puede hacer también para los que quedan en vida. Por lo tanto, lograr una armonía consigo mismo, con su entorno y con lo trascendente, con Dios, con lo trascendente en general.
Bien, frente a tanto sufrimiento, muchas veces los médicos nos preguntamos qué hacer, qué tenemos que hacer, cuál es la mejor posición ética frente a esto. Una posibilidad o una opción podría ser terminar con la vida del paciente, que sería la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Otra opción es la de abandonar el paciente, cuando decimos no hay nada que hacer. Otra es lo contrario, quizás luchar denodadamente en forma exagerada hasta el final, aumentando el sufrimiento del paciente en los últimos días de vida. Es cuando el médico dice esta frase que famosa, dice, mientras hay vida y esperanza, y hacemos cosas muchas veces exageradas, desproporcionadas. Y otra que sería, en vez de terminar con la vida del paciente, sería terminar con el sufrimiento del paciente. O sea, el paciente normalmente quiere vivir, lo que no quiere es sufrir. Y entonces nosotros, quizás la ortotanasia sería no tanto focalizarnos en terminar la vida, sino en terminar el sufrimiento del paciente. El abandono es algo mucho más común de lo que parece y tiene muchas aristas. Puede ser un abandono nuestro, del personal de salud, que le decimos al familiar, o no hay nada más para hacer, no le damos mucha bolilla. Podemos a veces simplemente ponerle un suerito y mandarlo para la casa rápido porque nos molesta. Creemos que hay otros pacientes más graves que necesitan nuestra atención. Puede ser la misma institución, porque hay muchas, y en Paraguay muchísimas, la gran mayoría, las instituciones de salud no tienen un servicio de cuidados paliativos, un servicio adecuado de atención de estos pacientes, y muchas veces el Estado también puede tener abandonar a estos pacientes no brindando una atención. Hay muy poca formación, por lo tanto también hay una responsabilidad de los centros formadores de salud. Y la familia a veces puede abandonar. Yo lamentablemente lo he vivido, por ejemplo, en pacientes con SIDA que directamente le abandonan. Hoy mismo vi un paciente abandonado en el hospital de clínica por sus familiares, paciente que probablemente había un problema previo, pero que llegado el momento se olvidan del valor de su familiar y de su ser querido, de que es una persona, y le abandonan. Bien. Cuando hablamos de eutanasia es importante también definirla brevemente. Decimos que es una acción, generalmente la administración de un fármaco o la omisión de una terapéutica. También se puede provocar eutanasia por omisión, cuando, por ejemplo, en un paciente que no es terminal, repito, un paciente que no es terminal, no se le da de beber, por ejemplo, no se lo hidrata, con el fin siempre de que muera, ¿sí? Con el fin de adelantar la muerte, de acelerar la muerte. O sea, en la eutanasia lo importante es que es una acción que va a provocar la muerte y que tiene como fin directo provocar la muerte. Pero no es un asesinato llanamente, porque la intención es eliminar el sufrimiento. O sea, no es provocar la muerte porque sí, por venganza, por lo que sea, sino para eliminar el sufrimiento. O sea, tendría un fin piadoso, podríamos decir. Esto es la eutanasia. Generalmente una acción, aunque a veces la omisión de algo que realmente está indicado puede también ser eutanasia, ¿sí? A veces se dice lo contrario, es el encarnizamiento terapéutico o la distanasia, que es cuando decimos, entre comillas, hacer todo lo posible para salvar al paciente en sentido peyorativo, exagerado. Pretende, no admite, o sea, pretende estar más allá de Dios en el sentido de dominar la vida y la muerte, ¿sí? O sea, a mí no se me mueren los pacientes, ¿sí? Yo determino y me enfrento a la muerte, no admito que la muerte sea algo natural de un paciente, por lo tanto dificulta y alargo la vida, pero más bien lo que estoy alargando es el sufrimiento, la agonía. No dejo, vamos a decir así, que el paciente fallezca.
Y en esto tiene que ver algunos conceptos, que son las terapias proporcionadas o desproporcionadas, ordinarias, extraordinarias. Y en la máxima es que no todo lo técnicamente posible es médicamente apropiado. No porque sea posible hacer una diálisis, colocar un respirador, etcétera, está realmente adecuado a este paciente. Cuando decimos que hay algo desproporcionado, cuando hay una desproporción entre las desventajas del procedimiento y las ventajas, ¿no? En una desproporción respecto al resultado esperado. Y ordinario, extraordinario, ordinario es generalmente lo común, la alimentación, la hidratación, la higiene, el cuidado, el confort, y todo lo que pueda hacerse más o menos en domicilio o en una sala de asistencia hospitalaria normal, digamos, sin demasiadas complicaciones ni gastos. Y lo extraordinario es todo lo que sale de eso, especialmente, podríamos decir, la reanimación, la instauración de medidas de medicamentos vasoactivos, la intubación, la diálisis muchas veces. Bien. Entonces, en ese sentido es importante adecuar el tratamiento a cada condición. Y bueno, la especialidad médica que procura justamente eliminar el sufrimiento en lo más posible, controlar el sufrimiento en lo más posible, aliviar al paciente lo más posible, y por lo tanto darle al final de vida lo que llamamos la ortotanasia, son los cuidados paliativos. ¿Y cómo define o cómo definió la Organización Mundial de la Salud de los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos constituyen un enfoque, o sea, una forma de ver el paciente, de encarar, de manejar el paciente, que mejora la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Vemos que en cuidados paliativos importa, el centro es siempre el paciente, pero también la familia es importante. Al afrontar problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Atención, no dice enfermedades terminales, sino que dice enfermedades potencialmente mortales. O sea, que los cuidados paliativos deben iniciar cuando ya hacemos el diagnóstico de una enfermedad grave potencialmente mortal. Que va a ir, el enfoque paliativo no se contradice con el enfoque curativo. Los dos pueden ir perfectamente armonizados desde el momento del diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal. Por un largo periodo es probable que sean necesarios los dos enfoques, sea en el caso del cáncer sea necesario la quimioterapia y los cuidados paliativos. Quizás, y si la evolución no es satisfactoria, en algún momento ya dejemos el tratamiento, el enfoque curativo de la quimioterapia, supongamos, y nos enfoquemos solo a los cuidados paliativos. Pero muchas veces van paralelos. Entonces, al enfrentar problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, gracias a la prevención, es importante prevenir, y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y la evaluación y el tratamiento, identificación, o sea, diagnóstico, evaluación y tratamiento impecables del dolor y otros problemas físicos como veíamos, disnea, náuseas, vómitos, escaras, etc. Psicosociales, todo lo que hablamos, lo que vimos ya, y espirituales. ¿Sí? Entonces vemos que es una definición que la propia Organización Mundial de Salud incluye la dimensión espiritual. ¿Sí? Entonces, esto sería la definición de los cuidados paliativos. Bien. ¿Cuáles son el objetivo de los cuidados paliativos? Sería aliviar el dolor y otros síntomas, no alargar la vida en forma artificial, obstinada, ¿sí? Ni acortar la vida, o sea, con lo que sería la eutanasia. Dar apoyo psicológico, social y espiritual. Reafirma la importancia de la vida. ¿No? Considera, sin embargo, la muerte como algo natural. ¿Sí? Proporciona sistemas de apoyo para que la vida sea lo más activa posible. Tratamos de que la autonomía del paciente se mantenga lo mayor hasta el final, y dar apoyo a la familia durante la enfermedad y también en la etapa de duelo. Bien.
¿cuáles son los pilares de los cuidados paliativos? Bueno, el control del dolor, ya vimos, o sea, la atención integral, que incluye el control del dolor, ya más o menos lo vimos. Cuando hablamos de control del dolor, y como esta charla es manejo también de los pacientes en etapa terminal, yo creí conveniente también profundizar algo en el tratamiento del dolor. Y lo primero que tenemos que decir es que el dolor es algo que el paciente expresa, percibe como dolor, pero que en su causa no es solamente algo biológico, sino que también se ha relacionado con algo físico, algo físico, sino que también tiene un componente psicológico. También importa cómo está en relación con la familia, importa cómo está espiritualmente, contribuye a la percepción de dolor, los problemas económicos, los problemas judiciales, y podemos seguir, ¿no? O sea, cuando el paciente dice que me duele, en ese dolor, en eso que el paciente percibe y manifiesta como dolor, no es solamente un tema de un estímulo nociceptivo, sino que están presentes todos estos componentes. Y si no tratamos todos estos componentes, no vamos a lograr un control físico del dolor real, ¿sí? Por eso que este concepto de dolor total. De hecho, podemos hablar del umbral del dolor. ¿Qué significa el umbral del dolor? Si graficamos en ordenadas en la intensidad del dolor y en abscisas el tiempo, ¿sí? A mayor intensidad en el tiempo va aumentando el estímulo doloroso. Vemos que en determinado momento el estímulo al inicio puede ser bajo, pero en determinado momento está la intensidad que provoca dolor, ¿sí? Provoca dolor. Esto es lo que llamamos umbral del dolor. Es la intensidad tal del dolor, del estímulo doloroso que provoca dolor. Pero en algunos pacientes este umbral puede ser muy bajo, es decir, un pequeño estímulo, o mejor dicho, también en el mismo paciente este umbral puede bajar de acá para acá, y la causa de dolor es la misma, pero con menos estímulo doloroso, ya el paciente percibe dolor. Ya el paciente percibe dolor con menos estímulo doloroso. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el paciente está deprimido, cuando el paciente no puede dormir, cuando está muy preocupado, cuando está ansioso, cuando tiene miedo, cuando está aburrido, cuando siente culpa, cuando no sabe qué le está pasando, cuando no le encuentra sentido a lo que está pasando, cuando está solo. Y podríamos seguir la lista. En todas estas situaciones, el paciente tiene un umbral bajo de dolor, es decir, con un estímulo muy pequeño, menor al habitual, el paciente ya tiene dolor. En cambio, hay un alto umbral de dolor en otras situaciones, cuando el paciente está contento, cuando está entretenido, cuando tiene una vida espiritual o sacramental, si es católico, adecuada, cuando está acompañado, cuando tiene una vida de oración, cuando le encuentra sentido a lo que le está pasando. En todos estos casos, el paciente siente menos dolor, o sea, necesita para percibir dolor un estímulo mucho más alto. Entonces, nos damos cuenta que si nosotros actuamos acá para aumentar el umbral y en los condicionantes anteriores de la otra diapositiva para que no tenga bajo umbral del dolor, entonces nosotros podremos tratar mejor el dolor y necesitar menos analgésicos, mucho menos analgésicos, y más efectividad en el tratamiento. Entonces, muchas veces no basta con dar analgésicos, que ahora vamos a ver cuáles vamos a dar, sino que es necesario también trabajar en esto, en la recreación, en la alegría, en la compañía, en que el paciente le encuentre un sentido a lo que está viviendo, etcétera, etcétera, etcétera. Después pasamos, si esto no mejora, a los opioides ya fuertes, como son en nuestro país prácticamente la morfina y el fentanilo. Después a estos 3 escalones, que son los que escribió la OMS, se le agregó un cuarto escalón, que son las técnicas invasivas,
¿no?, que hacen los anestesiólogos en general. Todo esto va acompañado para que realmente sea eficaz un poco lo que ya habíamos visto. Habíamos visto atención a la familia, soporte emocional, a lo que yo agregaría eso, acompañamiento espiritual fundamental, y la parte de comunicación que es también muy importante. Bien, no voy a detenerme en los otros medicamentos. A mí me interesa sobre todo hablar un poquito de la morfina, para que de a poquito, ustedes son estudiantes, pero ya tienen que empezar a saber cómo se indica la morfina, cómo se usa, porque es un medicamento fundamental, un medicamento que les va a dar mucha satisfacción indicarlo, porque calma el dolor, calma la disnea, calma la tos, calma la diarrea en algunos casos. O sea que es un medicamento muy importante, pero como todo medicamento hay que saberlo utilizar. Para los que les gustan los medicamentos naturales, la morfina es un medicamento natural, es un derivado de un alcaloide que se extrae en forma natural de la flor de la amapola. Bien, evidentemente no podemos hacer un té de amapola, hay que extraerlo, pero es conocido la forma de extracción desde la antigüedad, se utiliza, o sea que es bastante natural. No tiene una cosa característica de la morfina muy importante, es que no tiene dosis techo, que es muy barata, ¿sí?, muy barata, en relación siempre comparando con otros analgésicos. O sea, evidentemente, para los que no tienen nada, también es cara, pero es mucho más barata que otros analgésicos, mucho más barata que el tramadol y que la codeína. Por eso es que, por ejemplo, yo en el ambiente hospitalario no uso poco analgésicos, opioides intermedios o bajos, sino que utilizo más bien morfina, usando simplemente dosis bajas de la morfina. Se puede utilizar por múltiples vías, pero las más usadas en cuidados paliativos son la vía oral y la vía subcutánea. Es muy importante que ustedes aprendan. En internet, en YouTube hay muchísimos tutoriales para aprender a usar la vía subcutánea. Es una vía muy útil, la vía subcutánea. Muchísimos medicamentos se pueden administrar por vía subcutánea y evitamos la vía venosa, que es más difícil, sobre todo cuando el paciente es de atención prolongada. La vía venosa hay que cambiarla cada 3 días. Entonces es muy útil. Da mucha autonomía, porque ya puede usar el familiar o el mismo paciente en determinados casos, puede aplicarse a sí mismo. Entonces, muy interesante. Muchos medicamentos se pueden aplicar por vía subcutánea, la morfina, que es lo que estamos viendo, pero también la buscapina simple, también el midazolam, también la metoclopramida, también el tramadol, también el ondansetron, o sea, el haloperidol. La mayoría, los medicamentos más importantes de atención al final de vida, se pueden aplicar por vía subcutánea, y también, por supuesto, se puede hidratar al paciente con suero fisiológico por vía subcutánea. Por lo tanto, una vía muy importante que les recomiendo muchísimo que aprendan a utilizar. La morfina, como decíamos, tiene muchas utilidades: calma el dolor, la tos, la disnea, 3 síntomas muy comunes al final de vida, y si está bien usada, no causa depresión respiratoria ni adicción. Bien usada. Por supuesto, ustedes sabrán que en Estados Unidos está la epidemia de los opioides. Hay un gran miedo en este momento, porque un uso muy malo de la morfina, muy mal uso, y por lo tanto esto generó muchos pacientes adictos, pero esto por un mal uso. Si ustedes aprenden desde ahora a usarlo correctamente, en pacientes correctos, que en este caso son pacientes con enfermedades avanzadas y terminales, entonces no van a tener problema en el uso, no van a generar adicción, y un paciente con dolor no tiene depresión respiratoria. Y un paciente que utiliza morfina para el dolor, o incluso morfina para la disnea, que es la dificultad respiratoria, por vía oral o por vía subcutánea, en dosis, iniciando con dosis bajas y aumentando gradualmente, no va a tener problemas de depresión respiratoria. Eso sí, si utilizamos mal la morfina
o lo utilizamos en personas, por ejemplo, que no tienen dolor, no tienen una enfermedad grave, utilizamos grandes dosis de inicio por vía endovenosa, ahí sí podemos tener un problema. Pero entonces, un medicamento muy útil, pero que hay que saber utilizarlo bien, ¿sí? Y por supuesto, como todos medicamentos, tienen algunos efectos colaterales que son comunes, como la náusea y vómitos, que son limitados en general al inicio del tratamiento, y para lo cual podemos utilizar cualquier antiemético, pero que recomiendo utilizar realmente clopramida los primeros días para evitar cualquier malestar y que el paciente no quiera tomar la morfina por el miedo a vomitar. El estreñimiento, la constipación, por lo tanto, es obligatorio cuando usamos morfina utilizar también laxantes, ¿sí? El tema del delirio, o sea, la confusión mental que puede dar la morfina, que en general, si el paciente está bien hidratado, no ocurre, ¿sí? Y si ocurriera, dosis no muy altas de haloperidol pueden ser de utilidad. Y la somnolencia, que sobre todo cuando damos dosis un poquito más altas al inicio de lo que era necesario, o pacientes muy débiles, adultos mayores con mucha debilidad, puede ser quedar, pero en general es pasajera, ¿sí? Es pasajera. Sin embargo, la morfina a veces los médicos no indican porque está rodeada de mitos. Estos mitos pueden ser de los propios médicos, puede ser del personal de enfermería, puede ser de los familiares, y tenemos que atenderlos y también desmitificar a la morfina, ¿no? Acá tienen, y como decía, el peor de todos, el más común, es la depresión respiratoria, y sin embargo, si se utiliza bien, no se da, y saber que es muy útil, en cambio, también para el tratamiento de la disnea. El principal medicamento para el tratamiento de la disnea es la morfina, ¿sí? Incluso más eficaz que el oxígeno, aunque en algunos casos también será necesario utilizar oxígeno. Otro mito que no está acá, pero que muchas veces los pacientes tienen, o también a veces lamentablemente los médicos, es que, bueno, la morfina es lo último para dar, porque después de la morfina no hay nada. Si no se calma con morfina, no tenemos otra cosa. Totalmente incierto, injustificado, dado que la morfina, repetimos una vez más, no tiene dosis techo. Es decir, siempre podemos aumentar la dosis con un efecto positivo, ¿sí? No tiene una dosis techo. Bien, evidentemente, como ya dijimos, no basta con los analgésicos, que también tratamientos no farmacológicos como la psicoterapia, apoyo psicológico, la fisioterapia y todo lo que hablamos del dolor total, que ya estuvimos hablando. Bien, otro pilar de los cuidados paliativos es la comunicación, ¿sí? Es muy importante que establecer una buena comunicación con el paciente. Esto daría para un taller, para mucho más, pero digamos que las principales características de una buena comunicación es que tiene que ser comunicación abierta, sin tabúes, una comunicación empática, tratando de ponernos al mismo nivel y en el lugar del paciente, brindando una información que sea adecuada para cada paciente necesita una información distinta, adecuada, a veces muchas veces poca, adecuada, y sobre todo no a la conspiración del silencio, es decir, a ponernos de acuerdo con la familia para no contarle cosas que el paciente tiene derecho y sobre todo necesita conocer, ¿sí? Muchas veces esto lleva a mentir, lleva a que el paciente pierda la confianza en nosotros. Normalmente el paciente sabe lo que le está pasando, sabe que tiene algo grave, sabe que se va a morir y necesita poder comunicarse abiertamente con el médico, con sus familiares. Cuando a pesar de que sabe todo esto, porque lo intuye por miles de motivos, entre otros, porque la enfermedad ocurre en su cuerpo, y se le miente descaradamente, el paciente pierde confianza. Y es lo peor que le puede pasar. Bien, esto lo ha descrito en forma maravillosa, un libro que recomiendo a los que estén interesados, una novela, a los que estén interesados más en este tema, que es esta novela de León Tolstoy, un escritor del siglo XIX de Rusia,
que es La muerte de Iván Ilich, que describe muy bien el proceso de un enfermo terminal, una enfermedad terminal. Y en una página particularmente interesante en este tema de comunicación es la siguiente. A Iván Ilich le atormentaba esa mentira, le atormentaba que no quisieran admitir que todos ellos sabían que era mentira y que él lo sabía también. Y que le mintieran acerca de su horrible estado y se aprestaran, más aún, le obligaran a participar en esa mentira. La mentira, esa mentira perpetrada sobre él en vísperas de su muerte, encaminada a rebajar el hecho atroz y solemne de su muerte al nivel de las visitas, de las cortinas, del esturión de la comida. Era un horrible tormento para Iván Ilich. Otro pilar de los cuidados paliativos es la compañía, o sea, acompañar al paciente. Cuando estaba en la Divina Providencia, por ejemplo, una de las funciones de los voluntarios era acompañar en la agonía a los pacientes que no tenían familiares. ¿Sí? También nuestro Señor Jesucristo, que para todos los que somos creyentes, es el nombre de Dios, es una gran personalidad, un gran ser humano. Sin embargo, él también, en el momento de la agonía, en el momento que se acercaba a su muerte, pidió la compañía, pidió estar acompañado. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Otro pilar es el trabajo en equipo. Ninguno es un hombre orquesta, todos necesitamos trabajar en equipo para realmente darle una atención que queremos a nuestro paciente. Acá hay una foto muy anterior, este soy yo hace miles de años, del equipo de la Divina Providencia. Hay médicos, trabajadores sociales, psicólogos, nutricionistas. Bueno, entonces, en definitiva, nosotros tan en boga hablar de muerte con dignidad. ¿Qué significa para nosotros, para cuidados paliativos, para mí en particular, que un paciente muera con dignidad? Bueno, para nosotros se muere dignamente, se muere con dignidad, en paz, cuando en el proceso de morir la persona es respetada en su dignidad, atendiéndose sus necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales con profesionalismo y sus derechos respetados. Bueno, y para cerrar ya esta conversación, esta canción que elaboró un paciente de la Divina Providencia hace muchos años, él fue paciente mío, Carlos Nievas, que ahora está cantado por otra persona. Por lo tanto, para mí muestra de que se puede, aún con mucho sufrimiento, morir con dignidad. Oscuro manto, tuve una sensación que hizo temblar mis pasos. Traté de alejarme y huir de sus manos, pero una luz potente me arrebató en llanto. Me salió al encuentro e iluminó mis años. Volví a decir Cristo, al de los ojos mansos. Sentí un amor distinto al que abraza llorando. Después de la noche sé que existe algo. Morir cantando, quiero morir cantando, para encontrar a Cristo. Quiero morir cantando, morir cantando, quiero morir cantando,
que yo temía tanto era una luz viva para Dios cercano, un encuentro amigo que me está donando felicidad eterna, alegría y canto. Yo estoy en la luz y con Cristo salvo mi futuro, un presente que me está pasando. No huyan de la muerte, no teman sus clavos, teman perderse solos sin Cristo, hermanos. Morir cantando, quiero morir cantando para encontrar a Cristo. Quiero morir cantando, morir cantando, quiero morir cantando para encontrar a Cristo. Quiero morir cantando. Bueno, y bueno, nada más que agradecer una vez más al equipo que me invitaron, y bueno. Le agradecemos, doctor, por su excelente ponencia y su contribución al 7º Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordamos que este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Agradecemos particularmente al doctor Humberto Mazzotti por su tiempo y esfuerzo, y también a todos los participantes. Que todos tengan un buen resto de jornada.